Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 1 que se llama Decepción y hoy vamos a leer El Fénix Liberal. No es esta la primera vez que el relato liberal se ha enfrentado a una crisis de confianza, incluso desde el momento en que dicho relato consiguió influir en la esfera global. En la segunda mitad del siglo XX ha experimentado crisis periódicas. La primera era de globalización y liberalización terminó con el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial, cuando la política del poder imperial cortó de raíz la marcha del progreso. En los días que siguieron al asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, las grandes potencias creyeron mucho más en el imperialismo que en el liberalismo y en lugar de unir el mundo mediante el comercio libre y pacífico, se dedicaron a conquistar una tajada mayor del globo mediante la fuerza bruta. Pero el liberalismo sobrevivió a ese momento de Francisco Fernando y surgió de la vorágine fortalecido y prometió que aquella sería la guerra que terminaría con todas las guerras. En teoría, aquella carnicería sin precedentes había enseñado a la humanidad el precio terrible del imperialismo y la humanidad se hallaba por fin preparada para crear un nuevo orden mundial basado en los principios de la libertad y la paz. A continuación llegó el momento de Hitler, cuando en la década de 1930 y principios de la de 1940 el fascismo pareció por un breve periodo arrollador. La victoria sobre esta amenaza no hizo más que abrir paso a la siguiente. En el momento del Che Guevara, entre la década de 1950 y la de 1970, de nuevo daba la impresión de que el liberalismo se hallaba en las últimas y que el futuro pertenecía al comunismo. Al final fue el comunismo el que se derrumbó. El supermercado demostró ser mucho más fuerte que el Gulag y, lo que es más importante, el relato liberal demostró ser mucho más flexible y dinámico que ninguno de sus oponentes. Triunfó sobre el imperialismo, el fascismo y el comunismo al adoptar algunas de las mejores ideas y prácticas de estos. En particular, el relato liberal aprendió del comunismo a ampliar el círculo de la empatía y a valorar la igualdad, junto con la libertad. Al principio, el relato liberal se centró sobre todo en las libertades y los privilegios de los hombres europeos de clase media, y parecía ciego a los apuros de la clase trabajadora, las mujeres, las minorías y los no occidentales. Cuando en 1918 la Gran Bretaña y la Francia victoriosas hablaban con entusiasmo de libertad, no pensaban en los súbditos de sus imperios mundiales. Por ejemplo, ante las demandas indias de autodeterminación, se respondió con la masacre de Amritsar en 1919, en la que el ejército británico acabó con cientos de manifestantes desarmados. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, a los liberales occidentales aún les costó mucho aplicar sus valores, en teoría universales, a personas no occidentales. Así, cuando en 1945 los holandeses se liberaron de 5 años de brutal ocupación nazi, casi lo primero que hicieron fue organizar un ejército y mandarlo a medio mundo de distancia para que volviera a ocupar su antigua colonia de Indonesia, mientras que en 1940 los holandeses habían renunciado a su independencia tras poco más de 4 días de lucha. Combatieron durante más de 4 largos y amargos años para acabar con la independencia de Indonesia. No es extraño que muchos movimientos de liberación nacional de todo el mundo pusieran sus esperanzas en las comunistas, Moscú y Pekín, y no en los sedicentes adalides de la libertad en Occidente. Sin embargo, el relato liberal amplió poco a poco sus horizontes y, al menos en teoría, acabó valorando las libertades y los derechos de todos los seres humanos, sin excepción. A medida que el círculo de libertad se expandía, el relato liberal terminó por reconocer la importancia de los programas de bienestar de estilo comunista. La libertad no vale mucho a menos que esté vinculada a algún tipo de sistema de seguridad social. Los estados socialdemócratas de bienestar combinaron la democracia y los derechos humanos con la educación y la atención sanitaria sufragadas por el Estado. Incluso en Estados Unidos, ultracapitalista se ha dado cuenta de que la protección de la libertad requiere al menos algunos servicios de bienestar facilitados por el gobierno. Los niños hambrientos no tienen libertades. En los primeros años de la década de 1990,
Tanto pensadores como políticos saludaron el fin de la historia y afirmaron confiados que todas las cuestiones políticas y económicas ya habían sido zanjadas y que el paquete liberal, renovado de democracia, derechos humanos, mercados libres y prestaciones de bienestar gubernamentales, seguían siendo la única alternativa. Dicho paquete parecía destinado a extenderse por el planeta, a vencer todos los obstáculos, a borrar todas las fronteras nacionales y a transformar a la humanidad en una comunidad global libre. Pero la historia no ha terminado y después del momento de Francisco Fernando, del de Hitler y del Che Guevara, ahora estamos en el momento de Trump. Sin embargo, esta vez el relato liberal no se enfrenta a un oponente ideológico coherente como el imperialismo, el fascismo o el comunismo. El momento Trump es mucho más nihilista. Mientras que la visión de los principales movimientos del siglo XX abarcaba toda la especie humana, ya se tratara de dominación global, de revolución o de liberación, ¿no es esto lo que ofrece Donald Trump? Es justo lo contrario. Su mensaje principal es que no es tarea de Estados Unidos formular y promover ninguna visión global. De manera similar, los brexiteros británicos apenas tienen un plan para el futuro del Reino desunido. El futuro de Europa y del mundo queda mucho más allá de su horizonte. La mayoría de las personas que votaron a favor de Trump y del Brexit no rechazaron en su totalidad el paquete liberal, perdieron la fe, sobre todo en su parte globalizadora, todavía creen en la democracia, los mercados libres, los derechos humanos y la responsabilidad social, pero piensan que estas ideas magníficas pueden detenerse en la frontera. Es más, creen que con el objetivo de preservar la libertad y la prosperidad en Yorkshire o Kentucky, lo mejor es construir un muro en la frontera y adoptar políticas intolerantes para con los extranjeros. Este tema de el Fénix liberal está un poco extenso, seguramente lo dividiremos en 3 partes. Estamos leyendo este libro 21 lecciones para el siglo XXI. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.